Hola, muy buena tarde a todos. Hoy, martes 1 de junio, estamos aquí desde las instalaciones del INSABI. Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo, México contra COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Antonio Carlos Hernández Villegas. Él es médico cirujano por la Escuela de Medicina Ignacio Santos del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Es especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tiene una alta especialidad en radiología intervencionista por el mismo instituto. Fue adscrito 2 años al servicio de PET-CT, también en el Instituto Nacional de Nutrición. Él fue parte del staff del equipo a cargo de radiología en urgencias y áreas críticas durante la pandemia en todo el 2020 y actualmente es adscrito al servicio de radiología intervencionista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Hernández, bienvenido. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión del día de hoy, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y pues muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del papel de la imagen en la enfermedad por COVID-19. Y pues hablar del papel de la imagen en esta enfermedad es un tema muy extenso, que realmente es que la pudiéramos dividir en múltiples charlas de acuerdo a toda la historia y los eventos que han pasado a lo largo de la pandemia, pero intenté resumirlo de la forma más práctica y de la forma que les va a ser más útil en el día a día en el contexto clínico, ¿de acuerdo? Vamos a hablar principalmente de las indicaciones y los hallazgos que vamos a encontrar por imagen y cuándo debemos de hacer los estudios, a quién le debemos de hacer los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, a manera de introducción, como ya todos sabemos, la enfermedad por coronavirus, por definición, es una enfermedad infecciosa que es causada por el virus SARS-CoV-2, por sus siglas en inglés que se escriben aquí, y el primer caso pues, fue detectado en diciembre del 2019 en China. Este mapa estadístico que les presento aquí lo descargué el día de hoy, y vemos la cantidad de casos, la cantidad de muertes y la cantidad de vacunas que se han administrado. Entonces, pues realmente es que esto es un problema de salud global. Los puntos de interés, como les digo, dentro de la radiología en el abordaje de los pacientes con COVID, pues bueno, podemos tocar muchos temas distintos y les digo, hacer muchas charlas al respecto. Los puntos de principal interés dentro de toda radiología, pues va a ser primero la transformación que tuvieron que hacer todos los departamentos de imagen del mundo para adecuarse a esta nueva situación clínica, a la alta contagiosidad, a todas las medidas de higiene y de protección que tenían que tener el equipo humano dentro de estos departamentos. La pues, renovación de los protocolos tomográficos para hacer adquisiciones de baja radiación, que también fue todo un reto para los médicos y para los ingenieros biomédicos de los institutos. El entrenamiento del equipo humano. Aquí quiero hacer mucho énfasis en que no solamente es el equipo médico quien ayuda o quien cuida a estos enfermos, desde intendencia, el personal de camillería, enfermería, los técnicos radiólogos, los médicos radiólogos y todo el personal administrativo, pues es parte de un grupo que si no trabajan juntos, esto no pudo haber resultado, ¿de acuerdo? Dentro de la imagen, pues bueno, la complejidad logística, de la cual hablaremos también un poquito más adelante, muchos de estos pacientes eran pacientes graves, pacientes críticamente enfermos, que estaban en áreas tanto de terapia intensiva como en terapia intermedia, entonces realizar los estudios, tanto radiografías como ultrasonidos y tomografías, pues representaba todo un reto logístico al inicio de la pandemia. En lo que nos vamos a centrar el día de hoy, como vemos acá abajo, es la indicación y los hallazgos que vamos a encontrar por imagen, tanto en el contexto agudo, en el contexto intrahospitalario, y vamos a hablar un poquito más de énfasis en el contexto ya un poquito más tardío. Ya un año de la pandemia, creo que podemos centrarnos un poquito más en qué vamos a encontrar o qué se ha estudiado de los pacientes una vez que ya se han recuperado de la etapa aguda del COVID, qué es lo que debemos de hacer por imagen. Y otro reto que también nos enfrentamos los radiólogos fue crear un reporte estandarizado. Se crearon en diferentes partes del mundo, en centros muy grandes, por ciertas escalas para valorar la severidad por tomografía de la enfermedad. Y pues lo más importante de esta charla, la tomografía simple de tórax, su rol potencial en el diagnóstico, complicaciones y pronóstico de estos pacientes. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, muy brevemente vamos a hablar que sabemos que el SARS-CoV-2 va a accesar a las células a través de la expresión de superficie de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2.
Esta enzima se expresa en diferentes partes del cuerpo, en el sistema nervioso central, a nivel de los órganos circunventriculares. Estos órganos pues carecen de barrera hematoencefálica, por lo tanto son susceptibles a la agresión por este virus. Lo más conocido, lo más frecuente, la vía aérea superior y los pulmones, que es donde existe una afección mucho más evidente o prominente. Algo muy importante, la vascularidad. Las células endoteliales también expresan esta enzima, por lo que son susceptibles al daño. El corazón. Y de las manifestaciones extrapulmonares, las más comunes a nivel intraabdominal, los riñones, el intestino y el hígado, que también hablaremos muy brevemente de eso. Entonces, como ya les mencioné, los sitios de mayor expresión son las células epiteliales de los alveolos pulmonares, los enterocitos a nivel del intestino delgado y el endotelio vascular. Este diagrama pues resume muy bien las diferentes propuestas que se han hecho de acuerdo a la fisiopatología de cómo es que este virus afecta a los individuos. De este lado, en el cuadrito del lado izquierdo, es solamente un diagrama representando cómo el virus va a unirse al receptor de superficie de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y por medio de endocitosis va a ingresar a la célula. Y estos 4 diagramas pues son las propuestas que se han hecho de cómo este virus afecta al cuerpo humano. Uno es directamente por el efecto citotóxico del virus, es decir, el daño directo a la célula. Otro es por medio de la disregulación del sistema renina-angiotensina, que lo que va a condicionar es daño tisular, inflamación y vasoconstricción. Otro es que tenemos daño endotelial, o sea, daño en las células endoteliales y va a haber inflamación con la generación de trombos, es decir, que va a haber una cierta disregulación entre los factores anticoagulantes y procoagulantes en el espacio intravascular. Va a disminuir la fibrinolisis e incrementar la producción de trombina, condicionando con esto tanto microtrombosis como macrotrombosis. Y por último, una disregulación del sistema inmune, que puede provocar lo que se conoce, lo que se le mencionó algunas veces como el síndrome de tormenta inflamatoria o síndrome de citocinas, ¿de acuerdo? Es un recuento muy breve de cómo es que nos afecta este virus. En cuanto a manifestaciones clínicas, creo que todos sabemos cómo es que se presenta este virus. Realmente es que es un espectro muy amplio, prácticamente cualquier síntoma puede ser secundario a COVID. En esta tabla les pongo pues de un metaanálisis que se hizo, todos los síntomas que se han reportado y la prevalencia con los que han aparecido, pero los más importantes sin duda es fiebre, tos, fatiga, expectoración. Muy importante, hasta en un 40% de los pacientes alteraciones del gusto y del olfato por la afección que les decía de los órganos circunventriculares a nivel del sistema nervioso central. Diarrea y dolor abdominal, tampoco despreciables. Hay que recordar que este síndrome o esta afección viral, a pesar de que su mayor pues daño es a nivel pulmonar, es una enfermedad sistémica y como tal afecta pues prácticamente a todos los órganos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces por eso que algunas veces hay falla orgánica multisistémica, porque no solamente, es importante tener en cuenta que no es una enfermedad puramente pulmonar, ¿de acuerdo? Y retomando las manifestaciones clínicas, hasta 50% de los pacientes que tienen una PCR positiva van a ser asintomáticos al momento del diagnóstico. En cuanto a la imagen, ahora entrando ya de lleno a la imagen, a quién se debe de escanear, cuándo se debe de escanear y en qué situaciones clínicas. Aquí me gustaría dividirlo tal vez en 3 escenarios clínicos. Uno va a ser el agudo en el contexto de urgencias, otro va a ser dentro de la misma etapa aguda de las primeras 4 semanas que se describen de la evolución natural del COVID en el ambiente intrahospitalario, y por último, a los pacientes ya en un contexto crónico que han sido dados de alta del hospital, pero que persiste con ciertos signos y síntomas de los que hablaremos más adelante, a quienes se les debe de hacer imagen. Entonces, empezando, los conceptos básicos que tenemos que saber de imagen es que la imagen, en teoría, no debiera de utilizarse como un método diagnóstico inicial, ¿de acuerdo? O sea, no está validado la imagen para decir sí o no tiene COVID. Que en el contexto ya real de la vida se haga de otra forma, pues bueno, eso es diferente, pero realmente es que no está validado por ninguna pues, institución médica grande para decir, ¿sabes qué? Esto puede ser un diagnóstico válido para decir que sí tiene o no tiene COVID. Entonces, en esta imagen les pongo algunos pues, escalas que se han desarrollado. Esta que vemos acá es una modificación que se hizo ahí en el Instituto de Nutrición a esta que se llama el MSL COVID-19, que toma ciertas condiciones del paciente para estratificar la gravedad clínica de estos pacientes.
¿Qué toma en cuenta? Si tiene o no neumonía como tal por imagen, ya sea por radiografía o por tomografía. Si es un paciente diabético que tiene menos de 40 años, la edad como tal, si se fijan, un paciente que tiene más de 65 años contra un paciente que tiene menos de 40 años, hay una diferencia significativa entre la gravedad que pueden tener esos dos pacientes. El hecho de tener 65 años o más les confiere una mayor gravedad, mientras que tener menos de 40 años les da un factor protector. ¿De acuerdo? Pacientes con insuficiencia renal crónica, con algún tipo de inmunosupresión, ya sea por quimioterapia, por alguna enfermedad reumatológica que esté recibiendo medicamentos inmunosupresores, los pone en mayor riesgo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y diabetes mellitus. A esta escala que ya está validada, que fue validada en centros fuera de México, se le aunaron estas tres condiciones clínicas de signos vitales: una saturación menor del 85%, una saturación entre 85 y 91% al aire ambiente y una frecuencia respiratoria mayor a 30 latidos por minuto. Asociado a este score que ya se había prevalidado, se determinaron estos diferentes como escalas o estadios de severidad de la enfermedad, ¿de acuerdo? Muy alto riesgo, riesgo moderado y riesgo bajo, con su respectiva sobrevivencia a 14 días y la vida media, bueno, la sobrevida media de la enfermedad. Realmente es que este no es el punto de la charla, pero me interesa que sepan cómo es que al menos en nuestro instituto, se estratificaban estos pacientes para saber quién requiere imagen y quién no requiere imagen. Idealmente nosotros escaneamos a pacientes desde riesgo moderado hasta los de muy alto riesgo. Y como les pongo en esta lista del lado izquierdo, pacientes con síntomas moderados a severos, pacientes que tuvieran criterios de hospitalización, pacientes que tengan una PCR negativa, pero que la sospecha clínica sea muy alta, es indicación hacer una imagen. En sitios con poco acceso a PCR, aquí es lo que les mencionaba yo al principio, de que no se debe considerar un método de diagnóstico inicial. Si no se cuenta con una PCR, es válido hacer una tomografía, y si se tienen los hallazgos típicos de COVID, pues bueno, se puede considerar un paciente positivo, ¿de acuerdo? Y siempre muy importante hacer protocolos para la adquisición de tórax. Solamente eran diagnósticos para en sí el parénquima pulmonar, si tuviera alguna enfermedad cardíaca, adenopatías mediastinales, para ver los huesos, los músculos, tiroides. Realmente es que no, la imagen no tenía suficiente calidad como para decir que podemos hacer diagnóstico de eso. Entonces, la tomografía que nosotros adquiríamos más o menos correspondía como a 4 o 5 radiografías de tórax. Entonces, realmente es que sí logramos disminuir mucho la radiación que se le daba a los pacientes con estas tomografías, y por eso es que se decidió hacer tomografía a todos los pacientes con estos criterios que ya les mencioné. Entonces, hablando ahora de si hacer radiografía o tomografía, pues bueno, eso está un poco debatido. Hay mucha bibliografía que han desarrollado respecto a estos métodos de imagen, pero bueno, decidí como basarme en lo más práctico, ¿de acuerdo? Entonces, radiografías, hacerlas sí o no, ¿a quién? Realmente es que este estudio validó qué tanta sensibilidad tenía una radiografía en diferentes escenarios y tiempos de evolución de la enfermedad, y se vio que a inicios de la enfermedad o en pacientes que tienen síntomas muy leves, la sensibilidad es muy baja, del 55%. Es decir, si llega un paciente de urgencias con síntomas leves o moderados, que tienen muy poco tiempo de evolución, es decir, 2 o 3 días, tomar una radiografía de tórax es prácticamente echar una moneda al aire para que haya o no manifestaciones. Entonces, si se hace y sale positiva, pues bueno, muy bien, tenemos algo más que nos aporta el diagnóstico. Sin embargo, el hecho de que tengamos una radiografía de tórax normal en los primeros días de la enfermedad realmente es que no excluye para nada el diagnóstico de COVID. Sin embargo, se demostró de igual forma que conforme va avanzando la enfermedad y va habiendo esta evolución natural que vamos a ver más adelante, la sensibilidad de la radiografía llega hasta el 79%, que es cercana a la de la tomografía, y esto se demostró a los 11 días de que los pacientes empezaban con los síntomas. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que como estudio diagnóstico inicial, la radiografía de tórax realmente es que no es un estudio útil. Sin embargo, para el seguimiento o en pacientes que están hospitalizados, sí se puede ir monitorizando la gravedad de la enfermedad con nuevas radiografías y con una sensibilidad pues bastante aceptable. Por esto mismo es que la tasa de falsos negativos es muy alta al inicio de la enfermedad y en pacientes que tienen síntomas leves. ¿Qué vamos a ver por radiografía? Les pongo estos ejemplos de la literatura de este mismo artículo, donde vemos que este paciente de 29 años, en su día 3,
realmente es que no se ve una afección mayor. Pudiéramos decir que tiene un poco de incremento en la densidad en la base del pulmón izquierdo. Sin embargo, conforme van pasando los días, vean cómo se empieza a deteriorar. Y si le hacemos una radiografía en el día 6, pues francamente vamos a decir que tiene afección. Y en un paciente pues, que tiene una PCR positiva, esta afección es definitivamente por COVID. Paciente de 56 años, de igual forma, día 1, pues prácticamente, digo, creo que la calidad no se ve tan bien ahí en las pantallas, pero bueno, digamos que es prácticamente una radiografía normal, mientras que si le damos seguimiento a los 15 días, vemos cómo tiene franca afección de forma bilateral con radiopacidades, consolidaciones y broncograma aéreo, que son compatibles con consolidaciones, y pues en el contexto de estos pacientes, compatibles con COVID. Les pongo este ejemplo de aquí del instituto. Aquí la tomografía se hizo antes que la radiografía. Si vemos la radiografía, tiene incluso un tubo endotraqueal, tiene un catéter venoso central y tiene una sonda nasoenteral. Pero lo que quiero demostrarles aquí es que si se fijan, realmente es que la radiografía, si ustedes la ven, no se ve aparatosa o no se ve como muy llamativa. Diríamos, pues bueno, tal vez tiene un poquito de incremento en la densidad aquí en la base derecha, pero realmente no refleja el estado clínico del paciente. Mientras que si vemos la tomografía, vamos a ir viéndola despacio, vemos cómo desde los ápices tiene afecciones con bandas subpleurales. Vemos que el paciente tiene neumomediastino, que eso es un hallazgo completamente anormal en un paciente. Vemos que empiezan estas zonas de vidrio deslustrado periféricas, empieza a haber un poco de engrosamiento de los septos interlobulillares que condicionan bronquiectasias por tracción. Vemos que esta afección pues realmente es difusa, es multifocal, es bilateral y que pues involucra al menos el 50% del volumen pulmonar total. En las bases vemos cómo empieza a haber zonas de consolidación, de distribución aquí subpleural, y vemos estas bronquiectasias cilíndricas que también son clásicas en lo que se describe por COVID. Vemos que el vidrio despulido pues es difuso, entonces dense cuenta cómo en este caso de la vida real se demuestra que la radiografía de tórax realmente en el contexto clínico temprano pues no va a ser de mucha utilidad y nos puede dar falsos negativos que realmente infraestimen la enfermedad de estos pacientes. Les pongo el seguimiento de este mismo paciente. Esta es la radiografía inicial que les presenté. Posteriormente, a los 6 días, vemos que incrementa mucho la densidad en la base pulmonar izquierda. Se le atribuyó al mismo proceso infeccioso. Sin embargo, 2 días después, el paciente no mejoraba, fiebre persistente, y vemos cómo empieza a haber borramiento del ángulo costofrénico del lado izquierdo, empieza a haber mayor densidad, incluso un poco de retracción o del diafragma empieza a elevarse. Entonces esto pues ya no nos gustó, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a pasarlo a una tomografía ante el riesgo de sobreinfección de este paciente, que ya no solamente tuvieron infección por COVID, sino que ahora tuvieron una infección o una neumonía nosocomial asociada a ventilador o por algún otro agente bacteriano. Entonces les pongo la tomografía que adquirimos de este paciente. Esta es la misma radiografía que vimos en la slide pasada, y vemos cómo pues realmente es que las demás zonas de vidrio deslustrado y de consolidación que veíamos en el video previo, pues han tendido a mejorar. Sin embargo, esta zona en el lóbulo inferior izquierdo vemos que persiste consolidado, que ha progresado a consolidar y que incluso ha progresado en extensión y en densidad. Entonces, en el contexto clínico de este paciente, pues se puede considerar como una neumonía lobar, y lo más frecuente es que sea una neumonía de origen bacteriano. Este paciente desarrolló también derrame pleural del lado izquierdo, y eso es algo que típicamente no ocurre en COVID. Entonces, este es otro escenario en el que la radiografía nos puede ayudar. De acuerdo a pacientes que clínicamente no mejoran, que tienen fiebre persistente, que tienen marcadores inflamatorios persistentemente altos y sospechamos que tengan sobreinfección, podemos empezar con una radiografía, porque pues, bueno, muchas veces trasladar a estos pacientes críticos a la tomografía sin una justificación válida, pues bueno, es mucho problema logístico, pero ante la sospecha alta de sobreinfección, pues bueno, vemos que la tomografía va a ser muy útil. Y aquí les pongo la evolución final de este paciente. Vemos la radiografía donde se sospechó lo de la sobreinfección, vemos que progresó a una franca neumonía lobar, incluso tenemos otra zona de consolidación acá en la base pulmonar derecha, y se dio el tratamiento antimicrobiano, el paciente progresó, salió de terapia intensiva, y vemos que los pulmones, pues bueno, mejoraron. Muy bien. ¿En qué otros contextos del paciente crítico es importante hacer radiografías?
en pacientes que tienen, todos los pacientes en las áreas críticas van a tener dispositivos invasivos, ¿de acuerdo? Aquí en esta radiografía les puse un diagrama encima de la imagen para ejemplificar los dispositivos invasivos que podemos tener. Tubos endopleurales, tubos endotraqueales y cánulas endotraqueales también podemos tener, cánulas de traqueostomía, catéteres centrales, ya sean yugulares derechos, izquierdos, subclavios. Esta línea verde ejemplifica una sonda nasogástrica, que todo esto, todos los pacientes que veíamos en las áreas críticas de nutrición, pues tenían al menos un catéter central, su tubo de intubación endotraqueal para la ventilación mecánica y una sonda para alimentación. El tubo endopleural, pues solamente pacientes que lo requerían por algún neumotórax. Entonces aquí empezamos a ver cómo este paciente tiene sus dispositivos en adecuada posición, ¿de acuerdo? Vemos cambios pulmonares por COVID, esto lo veremos un poquito más adelante con las tomografías. Vemos su catéter venoso central, vemos el tubo endotraqueal aproximadamente a 4 centímetros de la carina en adecuada posición, y esta línea roja representa el extremo distal de la sonda de alimentación enteral, bueno, en este caso sonda gástrica. Pero si vemos a diferencia con este otro paciente, vemos esta línea que hace esta curvatura por aquí. Típicamente esto debería seguirse hacia abajo y hacia el estómago. Entonces, pues esta línea, si se fijan, incluso aquí como que empuja un poquito el tubo endotraqueal. ¿Qué es lo que pasó tú al momento de poner la sonda? Pues realmente es que se hace en la terapia intensiva con los goggles y todo el equipo de protección. Pues es muy complejo colocar estas sondas. Entonces esta sonda se fue por la vía aérea, se plegó aquí en el bronquio del lado derecho y el extremo distal se fue al bronquio del lado izquierdo. Entonces la importancia aquí de hacer esta imagen de control es que imagínense que hubieran iniciando la alimentación enteral a este paciente, pues le hubieran llenado el pulmón de comida, y eso pues es algo catastrófico y probablemente fatal para el paciente. Entonces, para evitar ese tipo de iatrogenias, muy importante las radiografías en el contexto de pacientes críticos. Este otro paciente, si ven la sonda nasogástrica viene, se mete por el pulmón derecho, aquí sí se perforó el pulmón prácticamente y está metido prácticamente en el espacio pleural del lado derecho, en el receso posterior, y si vemos con mucho detenimiento, vean cómo en el lápiz izquierdo sí vemos trama broncovascular y en el lado derecho no vemos trama broncovascular. Este paciente tuvo un neumotórax secundario a la colocación inadvertida de una sonda nasogástrica en el bronquio, ¿de acuerdo? Requirió un tubo pleural. De igual forma, para dar seguimiento a los tubos pleurales, vemos todo este enfisema subcutáneo que se condicionó por la colocación del tubo, pero bueno, reexpandió y no se le administró la alimentación a través de esa sonda que estaba en la pleura, que hubiera sido, como ya les mencioné, pues una catástrofe para este paciente. ¿Qué más valoramos? Los tubos endotraqueales, así es como se deben de ver usualmente. Deben de estar entre 4.5 y 6.5 centímetros más o menos de la carina para que no estén muy abocados hacia un bronquio y que tengamos una intubación selectiva, como en este caso, que está abocado hacia el origen del bronquio del lado derecho, y que no estén muy afuera por encima de las cuerdas vocales, porque puede haber una extubación inadvertida y pues bueno, eso sería una emergencia médica. De igual forma, los catéteres, les ejemplifico los accesos más comunes de catéteres venosos centrales, yugular tanto izquierdo, derecho y subclavio. En este lado vemos un catéter normal puesto de forma yugular derecha con el extremo distal. Típicamente debe estar por debajo del bronquio del lado derecho en la unión cabo-atrial superior, como se ejemplifica aquí, y un catéter yugular izquierdo, que estos están colocados de forma correcta y normal. Sin embargo, si vemos estos otros pacientes, empezamos, otra cosa importante de saber es tener una comunicación con el clínico para saber para qué quieren ese catéter, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo un catéter para administración de medicamentos que un catéter para hemodiálisis, que un catéter para toma de presiones venosas, ¿de acuerdo? En este caso vemos el catéter en esta imagen, es un catéter de mayor calibre, tiene 2 lúmenes y se utiliza para hemodiálisis, es un catéter de alto flujo tipo Majorca, y el extremo distal debe estar en la aurícula del lado derecho. Esa es la posición correcta para que pueda tener los flujos necesarios para su funcionamiento, mientras que los que veíamos en la imagen previa, su localización del extremo distal debe estar en la unión cabo-atrial, porque realmente se utilizan para toma de presiones y para administración de medicamentos. Aquí no sé si alcanzamos a ver, pero esta imagen lineal que se ve aquí es un catéter para hemodiálisis de acceso femoral. Muchas veces pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y que han estado en hemodiálisis por mucho tiempo ya no tienen accesos vasculares en el cuello,
y se utilizan las vías femorales para hacer hemodiálisis. Y bueno, de este lado es un ejemplo de la literatura. Vemos un catéter de acceso subclavio del lado izquierdo y vemos este extenso neumotórax, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo que puede pasar cuando se colocan los catéteres. Y bueno, de este lado vemos cómo el catéter está plegado en una posición que no debiera de ser. Vemos cómo baja por la yugular del lado derecho. Sin embargo, vemos que adquiere un contorno un tanto irregular y que hay que ver exactamente dónde está. Puede ver que se ha ido por la torácica interna o puede ser que esté en la vena acidus. De este lado vemos este catéter de acceso pues, cervical del lado derecho, no podemos decir yugular. Si recuerdan los previos que les puse, tienen una disposición recta aquí en el espacio paratraqueal del lado derecho y que terminan acá en la vena cava. Sin embargo, vemos que tiene un trayecto oblicuo y que su extremo distal termina directamente en el arco aórtico. ¿Okay? Si vemos esto, tenemos que sospechar inmediatamente que sea una punción inadvertida arterial y no venosa. Y en esta reconstrucción tridimensional vemos cómo el catéter ingresa aquí a la carótida del lado derecho a través del tronco brachiocefálico y tiene su extremo distal en el arco aórtico. Entonces, pues bueno, muy importante, este paciente tuvo que pasar a cirugía para poder retirarle ese catéter y son cuestiones que pueden sucedernos en el día a día en el departamento de terapia intensiva, ¿de acuerdo? De este otro lado vemos un catéter yugular izquierdo. Aquí pudiéramos pensar, también se fue por la carótida del lado izquierdo y está aquí en la aorta, pero al hacer la correlación tomográfica vemos que este paciente tiene una vena cava superior persistente y pues bueno, no hay mayor problema, solamente es una variante anatómica. Otros catéteres mal puestos, yugular izquierdo con extremo distal y yugular del lado derecho, eso incrementa el riesgo de estenosis y de trombosis. Yugular derecho con extremo distal en la vena axilar, tampoco es lo correcto, se debe de reacomodar. Y si vemos este catéter de alto flujo, cómo está plegado sobre sí, se logró tomar una radiografía lateral y vemos cómo adquiere esta disposición hacia posterior. Este paciente tenía ya también hemodiálisis crónica y vemos que tiene trombosada la vena cava superior. Vemos prominencia de los sistemas tanto ácigos como hemiácigos y pues ¿qué es lo que hizo el catéter al momento de la colocación? Se fue por este sistema venoso. Y por último, ¿qué otros accesos existen? Los catéteres centrales de inserción periférica, típicamente se accesa por la vena basilar y es esta línea que vemos aquí y de igual forma el extremo distal debe de estar en la aurícula del lado derecho. Y por último, algunas situaciones extremas que hemos tenido ahí en el instituto, pacientes que requieren hemodiálisis de urgencia y que no tienen accesos tanto en el cuello como en las ingles, pues hemos recurrido a poner catéteres transhepáticos para que se pueda hacer la hemodiálisis de estos pacientes. Muy bien. Y por último, los catéteres para toma de presiones venosas, son los que se conocen como Swan's-Ganz, que deben de estar su extremo distal en las arterias pulmonares. Vemos que baja por la vena cava superior y su extremo distal está en la arteria pulmonar del lado derecho. De este lado tenemos uno que tiene el extremo distal en la pulmonar del lado izquierdo. Y siempre tener mucho cuidado de no avanzar mucho esos catéteres por el riesgo de trombosis de las arterias e infarto pulmonar. Esta es una imagen de la literatura y vemos esta imagen radiopaca triangular, que es compatible con un infarto pulmonar secundario a la colocación de un catéter de tipo Swan's-Ganz. Entonces, pues bueno, la importancia de las radiografías sí tienen un papel en los pacientes con COVID, un papel muy importante en el ámbito intrahospitalario para la verificación de estos dispositivos invasivos, no tanto en el diagnóstico inicial de los pacientes, ¿de acuerdo? Ahora pasando a la tomografía de tórax. Este va a ser el caballito de batalla y este va a ser realmente el mejor, dentro de la imagen, el mejor método para hacer diagnóstico de COVID. Les repito, protocolo de baja radiación y su sensibilidad está reportada, dependiendo de dónde lo lean, de hasta el 88% para decir que un paciente tiene COVID o no. Si recordamos, en el día 11 la radiografía tenía 79% de sensibilidad, entonces, pues bueno, sí le anda pisando los talones ahí un poquito conforme va evolucionando la enfermedad. Importante, la prevalencia de las alteraciones por imagen en tomografía va a ser directamente dependiente del tiempo y de la severidad de la afección. ¿De acuerdo? Les pongo este ejemplo de la literatura para que vean el patrón típico de COVID. Es vidrio deslustrado, periférico, bilateral. Típicamente se describe de morfología redonda y que va con el tiempo progresando hacia consolidaciones. Antes de empezar, bueno, y este es otro ejemplo
pues, de afección un poquito más grave. Vamos ahorita a desglosar los hallazgos para ir entendiendo un poquito mejor qué es lo que pasa. Entonces, primero hay que definir qué es vidrio deslustrado y qué son consolidaciones. Vidrio deslustrado como tal es afección o ocupación del espacio alveolar. Vemos esta zona de aquí redonda de vidrio deslustrado, es una zona de mayor densidad al comparar con el parénquima pulmonar, que sí está bien ventilado. Esto quiere decir que los alvéolos están parcialmente ocupados, ya sea por virus, pus, sangre, bacterias. Algo está ocupando los alvéolos, puede ser agua. Pero lo importante en las zonas de vidrio deslustrado es que podemos definir muy bien los vasos que están adentro, tanto venas como arterias, y se ven bien los bronquios. De igual forma, de este lado es vidrio deslustrado, mientras que en estos otros dos ejemplos vemos esta zona mucho más densa, que esto ya es lo que se llama una consolidación. La diferencia entre vidrio deslustrado y consolidación es que en la consolidación no podemos definir los vasos sanguíneos que pasan a través de esta zona de afección, es decir, la densidad que tienen los alvéolos, que deberían de estar llenos de aire, ahorita están llenos pues de algo, de bacterias, de sangre, de virus, y su densidad es similar a la de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, conceptos básicos, vidrio deslustrado y consolidación, que lo que nos van a representar es ocupación alveolar. Entre estos dos signos, entre el vidrio deslustrado y la consolidación, tenemos esto que se llama el patrón en empedrado, ¿de acuerdo? Esto es zonas de ocupación alveolar que tienen engrosamiento de los septos interlobulillares, ¿de acuerdo? Tanto entre los lobulillos pulmonares secundarios como a nivel intralobulillar. Y en este ejemplo, que es el que les puse al principio, pues podemos ver un poco de la afección. Todo vemos cómo va evolucionando en el tiempo este paciente. Vemos el vidrio deslustrado, que les mencioné al principio. Ahorita aquí en la porción más anterior del lóbulo superior izquierdo vemos patrón en empedrado. Y al final vemos consolidaciones en la base derecha. Ahorita vamos a ver algunos otros ejemplos. Entonces, en el contexto agudo, ¿cómo se estadifica o cómo se clasifica en el tiempo el COVID? Se los puse aquí en esta tablita, en 4 estadios: el estadio temprano, progresivo, el estadio pico y el estadio tardío o de resorción o de resolución, que se divide en los días que están aquí establecidos, y los hallazgos que típicamente vamos a encontrar son estos que están aquí. Entonces, este paciente es un estadio temprano, vemos vidrio despulido puro, no vemos zonas de consolidación, y es la típica afección multifocal, redonda y de distribución subpleural. Vemos cómo va progresando. Este paciente está entre el día 5 y el día 8, y vemos que ha progresado hacia la consolidación, como ya les dije. Puede incrementar en extensión y en densidad del vidrio despulido, pasar al patrón en empedrado, y posteriormente vean este paciente a su ingreso, como tiene algunas zonitas aisladas de vidrio despulido, algunas zonas de mayor densidad subpleurales, y el seguimiento a 5 días por un deterioro clínico agudo, pues bueno, vemos la franca progresión, ¿de acuerdo? Lo que esperamos ver por tomografía. Posteriormente, en la fase pico, que es entre los 9 y 7 días, vemos una extensa afección, tanto de vidrio deslustrado, patrón en empedrado y algunas zonas de consolidación con una afección grave. Otra cosa que se presenta típicamente son estas bronquiectasias cilíndricas por tracción, porque empieza a haber engrosamiento de los septos interlobulillares y unos cambios como fibróticos que empiezan a retraer a los bronquios, ¿de acuerdo? Entonces esto no es normal verlo, esto es secundario a la afección por COVID, y vemos este paciente como progresó de un vidrio deslustrado puro a zonas de mayor densidad de consolidación. Y al final, que ahorita vamos a ver otros ejemplos, pues bueno, ya la fase tardía o de resorción, vamos a ver esto. Ya no hay tanto vidrio deslustrado, ya no hay consolidaciones, es decir, el espacio alveolar se ha empezado a llenar de aire otra vez, es decir, todas las secreciones que estaban en los alvéolos pues han empezado a salir. Sin embargo, la afección del intersticio, es decir, de los septos, ya no es tanto el espacio alveolar, la difusión pues ya está un poquito mejor, la difusión de gases. Sin embargo, todo el espacio intersticial está engrosado, tenemos estas bandas fibróticas, típicamente se describen también como bandas curvilíneas subpleurales, estos cambios fibrocicatriciales, y las bronquiectasias cilíndricas. Entonces vemos estos cambios, vemos cómo tenemos vidrio deslustrado al ingreso, y al egreso a las 8 semanas vemos los cambios fibróticos francos, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a revisar un poquito más de estos hallazgos tardíos. Entonces, aquí creo que terminamos el evento agudo, es decir, pacientes que llegan a urgencias, pacientes que se hospitalizan, ya sabemos a quién y cuándo se debe hacer una imagen y qué imagen, ya sea radiografía o tomografía. Y aquí pasamos a
a quién darle seguimiento una vez que son dados de alta. Entonces, en este estudio se hizo seguimiento 6 meses posteriores con tomografía de tórax a los pacientes que tuvieron enfermedad severa o neumonía severa por COVID-19. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que pacientes mayores de 50 años, pacientes que al ingreso a la hospitalización tenían una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto, pacientes que tuvieron una hospitalización mayor de 17 días, que tuvieron síndrome de distrés respiratorio agudo, que requirieron ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, y que al momento inicial de ingresar al hospital tuvieron un involucro severo por tomografía. Estos pacientes, estos son factores de riesgo para que se desarrolle lo que se conoce como síndrome post-COVID, que esta es una entidad pues descrita relativamente recientemente, y que por definición es que tenemos síntomas persistentes o complicaciones posteriores a las 4 semanas del inicio de los síntomas en un paciente con una PCR positiva para COVID. Se divide en 2 estadios, si lo quieren ver así. Un estadio subagudo o un COVID persistente, que es entre las 4 y 12 semanas posterior al inicio de la enfermedad, y un COVID o un síndrome crónico, o ya propiamente el síndrome post-COVID, que persisten los síntomas 12 semanas después del inicio de los mismos y que no son atribuibles a ninguna otra causa. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En esta gráfica vemos cómo está, en esta línea tenemos el tiempo y vemos cuándo son positivos para PCR, cuándo tienen a ser negativos para PCR y los síntomas que constituyen al síndrome post-COVID. Fatiga, disminución en calidad de vida, debilidad y dolor muscular, dolor articular. La disnea está descrita muy frecuentemente en estos pacientes. Tos. Los pacientes que requirieron oxígeno suplementario muchas veces van a persistir con la necesidad de oxígeno suplementario. No es para nada infrecuente ansiedad, depresión, trastornos psiquiátricos, trastornos del sueño, incluso cefalea, palpitaciones, dolor precordial. Y pacientes que necesitaron terapia de sustitución renal, pues muchas veces van a tardar o van a persistir con esa disminución en la tasa de filtrado glomerular. Y algo que también muchas veces no se toma en cuenta, pero la caída de pelo. La caída de pelo es frecuente encontrable en pacientes que tienen COVID y en el síndrome post-COVID puede persistir, ¿de acuerdo? Esto solamente es, realmente no quiero que lean cada una de estas, pero son todas las manifestaciones, tanto pulmonares, hematológicas, gastrointestinales, pues prácticamente de todos los aparatos y sistemas que se pueden presentar en el síndrome post-COVID. Entonces, realmente es que sí es una entidad bien definida, que aún se está estudiando, pero pues que es real y que los pacientes que llegan al hospital la van a presentar. Entonces, es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, como ya les dije, factores de riesgo para el síndrome post-COVID: la severidad de la enfermedad, el que un paciente haya sido admitido a la terapia intensiva, que haya requerido ventilación mecánica, se va a asociar a la presencia o persistencia de estos síntomas, disminución en la calidad de vida, anormalidades en la prueba de función respiratoria, y esto que es lo que se demostró en el estudio que les puse en la diapositiva previa, las alteraciones radiológicas persistentes, que estas alteraciones radiológicas nos van a explicar pues todos los signos y síntomas que persisten. Típicamente hay disnea, se ha descrito hasta el 42 a 66% de los pacientes 60 a 100 días post-COVID, disminución de la capacidad para hacer ejercicio, esto medido por una caminata de 6 minutos, hasta el 25% de los pacientes a los 6 meses, hipoxia, y todo esto es secundario a estos 2 últimos puntos que les pongo aquí, a la reducción en la capacidad de difusión, que esto se va a ver por tomografía como el vidrio deslustrado, es decir, sigue habiendo un poco de ocupación y de inflamación alveolar, lo que disminuye la capacidad del intercambio gaseoso hasta en el 50% de los pacientes, y alteraciones restrictivas, que esto se va a ver como los cambios fibróticos que ya les mencioné, y dependiendo de la serie que lean, desde 25 hasta 65% de los pacientes. Entonces, esta paciente, por ejemplo, de ahí del instituto, inmunosupresión por enfermedad renal crónica, vemos los hallazgos típicos de COVID. Sin embargo, el seguimiento a las 8 semanas, vemos estas bandas cicatriciales en el lóbulo inferior del lado derecho, vemos que persiste un poco de vidrio deslustrado con engrosamiento septal en la base pulmonar del lado izquierdo. Entonces, pues esta paciente sí requiere del seguimiento tanto clínico como por imagen para valorar cómo va evolucionando y cómo van mejorando estos cambios radiológicos que tenemos. Y bueno, algo un poquito más prominente. Este es el mismo paciente que les puse al principio. Vemos ya en su tomografía final, vemos todas estas bandas cicatriciales, vemos las bronquiectasias, vemos que persiste con mucho vidrio deslustrado,
Vemos que tiene incluso algunas bulas aquí subpleurales, tiene engrosamiento de los septos interlobulares, y todo esto pues le va a condicionar una disminución en la calidad de vida y muy probablemente un síndrome post-COVID con disnea, necesidad de oxígeno suplementario. ¿De acuerdo? Entonces, sintetizando lo que vimos, cuál es la evolución temporal de estos enfermos. Día 1, vamos a ver las zonas que ya les mencioné, redondas de vidrio deslustrado. 5 días progresa hacia el patrón en empedrado. Después vamos a ver zonas de consolidación y algunas zonas que empiezan como a reabsorberse, es decir, vuelve a haber aire en esos alvéolos. Y al final este paciente era un paciente previamente sano que resolvió por completo. Entonces, este paciente realmente es que no tiene criterios de seguimiento por síndrome post-COVID, mientras que este otro paciente, vemos a los 10 días, vemos una afección pues multilobar, multifocal, bilateral, vemos que progresó de forma muy evidente. Este paciente tuvo necesidad de ingresar a la terapia intensiva por todas las zonas de ocupación alveolar, prácticamente no tenía pues alvéolos para hacer el intercambio gaseoso, y a su egreso vemos que persistió con estas zonas de engrosamiento septal. Entonces, aquí la diferencia de un paciente que muy probablemente no va a requerir seguimiento y que va a poder hacer su vida normal después de esta enfermedad, y este otro paciente que pues muy probablemente, bueno, va a necesitar rehabilitación pulmonar y seguimiento tanto clínico como por imagen. Muy bien, pues eso es básicamente todo de la parte pulmonar. Vamos a tocar muy brevemente algunas manifestaciones gastrointestinales. Recordemos que es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad puramente pulmonar. Y pues bueno, de lo que se ha estudiado, las manifestaciones gastrointestinales típicamente son síntomas gastrointestinales como diarrea, anorexia, náusea, elevación de las pruebas de función hepática, y son lo que más se ha reportado con frecuencia en estos pacientes. Tenemos realmente poca información respecto a los hallazgos por imagen, y como les mencioné, la complejidad logística para adquirir radiografías, ultrasonido y tomografías en pacientes en áreas críticas, pues es todo un reto. Y hasta el 33% de los pacientes que están hospitalizados van a tener algún tipo de imagen abdominal. Solamente brevemente, la tasa de presentación de los síntomas gastrointestinales se ha descrito en hasta el 18% de los pacientes, realmente es que no es nada despreciable. La detección del virus en heces durante hospitalización, casi el 50% de los pacientes lo van a presentar hasta 33 días de que empezaron los síntomas, y esto levanta la sospecha de que puede haber una transmisión fecal oral de este virus, no solamente por aerosoles como se sabe. Y también se ha demostrado que pacientes que tienen síntomas gastrointestinales van a tener una mayor duración de la enfermedad. Los síntomas gastrointestinales que más frecuentemente se presentaron fue la anorexia por mucho, náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal y cualquier otro síntoma gastrointestinal misceláneo, ¿de acuerdo? Por imagen, la verdad es que no hay mucho descrito, solamente este estudio retrospectivo donde se hicieron 224 estudios de imagen abdominal que se desglosan aquí. Las principales indicaciones fue dolor y búsqueda de un foco infeccioso que explicara el deterioro o la no mejoría de estos pacientes, y de los ultrasonidos, principalmente la elevación de pruebas de función hepática, que es algo que frecuentemente sucede en pacientes que están en la terapia intensiva. ¿Qué factores de riesgo o qué condiciones incrementaron la necesidad de hacer una imagen? La edad, y que los pacientes estén en terapia intensiva. Y lo que más se encontró fue alteraciones en la pared intestinal con un 31% y datos de colestasis hasta en la mitad de los pacientes que requirieron un estudio de imagen. Como les digo, aquí quiero hacer pues mención de todo el equipo que se necesita para adquirir estos estudios en las áreas críticas, desde camilleros, enfermería, el personal de intendencia, que muchas veces nos ayuda a acomodar a los pacientes para poder adquirir estas imágenes. Todos estos la radiografía y el ultrasonido son estudios que se adquirieron en la terapia intensiva de nutrición, y esto fue un paciente que tuvimos que trasladar críticamente enfermo al área de tomografía para poder hacer el diagnóstico de esta colecistitis complicada. ¿Qué se va a encontrar por imagen? Usualmente va a haber cambios en la pared intestinal por manifestaciones tromboembólicas, va a haber datos de isquemia intestinal. Como podemos ver en estas imágenes de la literatura, vemos que lo normal es este intestino así rosita bonito, y de este lado vemos como todos el cambio en la coloración de las heces intestinales blanco, con algunas zonas de hemorragia secundarias a la isquemia que se condicionó por una trombosis en un paciente con COVID. Y vemos al corte histológico todos estos vasos ocupados por trombos, ¿de acuerdo? Entonces,
las manifestaciones trombosis microvascular, pues es relativamente frecuente en estos pacientes y se debe de sospechar en pacientes con dolor abdominal. Este otro paciente femenino, 60 años de edad, fiebre, diarrea y distensión abdominal. Vemos su tomografía de tórax, pues hallazgos compatibles con COVID-19. Y vamos a correr este video donde vamos a ver las asas de intestino delgado. Son estas de aquí. Y ahorita vamos a describirlos mejor en las imágenes estáticas. Cómo tiene mucha prominencia de la mucosa. Vemos que este es lo que le conocen como el signo del tiro al blanco, que tiene mucho realce mucoso, edema submucoso y un poco de realce de la serosa, que esto es un proceso inflamatorio de la mucosa intestinal que no se explicó por ninguna otra causa en este paciente y se le atribuyó a la infección por COVID-19. Y estos mapas, ahí en el instituto tenemos un tomógrafo que se llama tomografía espectral, que nos permite hacer ciertas adquisiciones que nos permiten pues resaltar las imágenes que tienen contraste, que realzan con el yodo, y podemos ver cómo el proceso inflamatorio en la mucosa intestinal pues es muy franco. Por último, algo muy importante en estos pacientes son las manifestaciones tromboembólicas. Como sabemos, son muy susceptibles a tromboembolia pulmonar y a datos de isquemia, como ya les mencioné, intestinal, isquemia arterial periférica en las piernas, en los brazos. ¿Y esto por qué? Porque hay, como les dije al principio, elevación de marcadores de coagulación. Hay una disregulación entre los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes, ¿de acuerdo? Entonces, el incremento en el TTP y en el dímero D de los pacientes con COVID han sido asociados a incremento en la mortalidad y se asocia también a incremento de la trombosis venosa. Y con esto, pues, incremento el riesgo de tromboembolia pulmonar. La incidencia de trombosis venosa profunda en la terapia intensiva es de hasta el 27% y de trombosis arterial realmente es que es relativamente baja, con un 4% aproximadamente. Factores de riesgo: pacientes con coagulopatías y pacientes de edad avanzada. Entonces, este otro paciente del instituto, esto es un corte a nivel del tronco ciliar con una fase arterial y vemos este defecto de llenado aquí en la pared. Vemos que está ocluyendo pues prácticamente la totalidad de la arteria mesentérica superior. Si seguimos hacia abajo, recanaliza este vaso y vemos cambios en las asas intestinales que nos sugieren una isquemia arterial. Se le hizo seguimiento posterior a este paciente, estaba muy crítico para llevarlo a cirugía, se inició solamente anticoagulación, vemos que disminuyó la cantidad de trombo que tenemos aquí en la arteria mesentérica superior. Sin embargo, vemos que se migró hacia un poquito más distal este trombo. Vemos datos de reperfusión en las asas intestinales y bueno, este paciente cursó con una buena mejoría solamente con anticoagulación. Y para terminar, TEP en COVID, pues es un tema también muy extenso. Realmente es que lo resumí solamente en 2 diapositivas. Como ya les mencioné, todos los factores procoagulantes que hay secundarios a la enfermedad. Pero esto es un diagnóstico clínicamente muy difícil de detectar. Entonces, realmente, si tenemos un dímero D muy alto, si tenemos un deterioro, pues nuestro paciente empieza con taquicardia y con hipoxemia, que tuvo un episodio agudo, pues se debe sospechar que tenga tromboembolia pulmonar, y el valor preprueba de estos datos clínicos, la verdad es que es muy, muy bajo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Estas son una tomografía en corte axial y una tomografía en reconstrucción coronal, donde vemos este defecto de llenado aquí en la arteria pulmonar. Esta imagen gris es el trombo que está obstruyendo prácticamente pues, la totalidad de la arteria pulmonar del lado izquierdo, y aquí tenemos la reconstrucción coronal y algunos otros ejemplos. Vemos aquí algunos trombos segmentarios en el lóbulo inferior del lado derecho. Aquí un trombo pues, que ocupa prácticamente la totalidad de la arteria pulmonar izquierda, y vemos incremento en el diámetro de la arteria pulmonar. Esto nos habla de que muy probablemente está teniendo repercusión hemodinámica con falla cardíaca del lado derecho. Y aquí estas son unas reconstrucciones de la literatura donde vemos lo que les decía de la tomografía espectral. Vemos ausencia de perfusión de todo el lóbulo inferior del lado izquierdo. Como conclusiones, como les dije, la imagen teóricamente no está indicada para el diagnóstico inicial. Si se quiere hacer una imagen diagnóstica, idealmente hay que hacer una tomografía en los primeros días de la enfermedad, ya que tiene una alta sensibilidad. Sus indicaciones, como les mencioné, son muy precisas. Hay que utilizar un protocolo de baja radiación y se puede utilizar en pacientes con síndrome post-COVID para ver el seguimiento y el estadio de estos cambios fibrocicatriciales que se pueden presentar. La radiografía, como les mencioné, su sensibilidad va a incrementar con el paso del tiempo. No es un estudio que se deba de pedir al momento del diagnóstico inicial.
y nos va a ayudar mucho en el contexto intrahospitalario en pacientes que se sospeche sobre infección por algún otro microorganismo y para valorar los dispositivos invasivos y evitar iatrogenias. Respecto a los cambios tardíos, conocer la historia del paciente, conocer sus factores de riesgo y clínicamente cómo está en ese momento. Si hay indicación, seguir con tomografía. Pacientes de riesgo con tromboembolia pulmonar, sí o sí, angiotomografía para iniciar anticoagulación, para dosis de anticoagulación terapéutica y no solamente profiláctica. El valor preprueba en estos pacientes es muy bajo. Realmente es que la clínica es inespecífica y si tenemos un deterioro súbito, se debe de sospechar y se debe de estudiar. Y lo más importante, recordar que el COVID-19 es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad solamente pulmonar. Y muchas gracias por su atención. Quiero agradecer a todo el equipo del Departamento de Radiología e Imagen del Instituto por todo lo que se hizo el año pasado. Y para fines de esta charla, a Miguel Ángel Hernández, a Arnoldo Fausto y a Ernesto Elizondo, que me ayudaron para la selección y adquisición de estas imágenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario al doctor respecto a su ponencia, lo pueden hacer por medio del chat o levantando la mano desde su plataforma y nosotros les activaremos su micrófono. Mientras, doctor, ya tenemos aquí algunas preguntas del chat. De acuerdo. Guadalupe Gámez nos dice, ¿por qué se hace mención del aumento de los trombos si a los pacientes se les está administrando anticoagulantes? Muchas veces es por la dosis de anticoagulantes que se le está administrando. Hay dosis profilácticas en pacientes que están hospitalizados y hay dosis terapéuticas. Muchas veces es tanta la inflamación que se tiene en estos pacientes que la dosis profiláctica no es suficiente para evitar la formación de estos coágulos, y es por eso lo que les digo la importancia de si un paciente tiene un deterioro súbito y se sospecha una tromboembolia pulmonar, pues se debe de iniciar con anticoagulación a dosis terapéuticas. Entonces esa pudiera ser una explicación de que si están anticoagulando a mi paciente, ¿por qué se trombosó? Porque muy probablemente solamente tenía dosis profilácticas, que es lo indicado en pacientes que no tienen demostrada una trombosis. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos una pregunta de Graciela Vilchis. Ella plantea una situación, cuando todavía hay una tomografía que se hace después de 8 meses post-COVID y presenta a la persona algunas imágenes, ¿en cuánto tiempo podría desaparecer? Me imagino que se refiere como a las secuelas. ¿Una tomografía que se hizo cuánto tiempo después? 8 meses post-COVID. Pues mira, realmente es que la respuesta es no lo sé, porque todavía no llegamos a un punto en saber si estos cambios que vemos en los pulmones van a ser permanentes, es decir, si sí son realmente fibrosis o si son como cambios tipo fibrosis, así es como se describen en la literatura norteamericana. Realmente es que se debiera de tener como un seguimiento clínico, y si clínicamente sigue con estos síntomas, con lo que les mencioné del síndrome post-COVID, pues bueno, sí está indicado tal vez hacer una tomografía de seguimiento para valorar cómo van mejorando, o si no han cambiado para nada, muy probablemente van a ser secuelas pues ya permanentes. Realmente es que la respuesta de cuándo se deben de quitar es no lo sé, porque todavía no hay suficiente evidencia de que para poder decir si sí se van a quitar o no y en cuánto tiempo deberíamos de esperarlo. Esto va a variar, como les dije, los factores de riesgo, la edad del paciente, qué tanto involucro tuvo, cuánto tiempo estuvo intubado, si entró a terapia intensiva. Entonces va a depender de paciente a paciente. Muy bien. Aquí también tenemos una pregunta de María del Carmen Albarrán. ¿Es frecuente en pacientes con neumonía que le salgan hematomas a pacientes no hospitalizados? Pues no, o sea, vaya, la neumonía per se no debería de condicionar hematomas. No sé si muchas veces aquí en México los pacientes ambulatorios les dan como una serie de medicamentos, entre ellos anticoagulantes. No sé si pudiera ser por eso que se le administró algún anticoagulante y que tal vez no sabían que estaba tomando anticoagulante. Será lo que se me ocurre para un paciente que tiene hematomas. Realmente es que la neumonía en sí pues no hay una causa fisiopatológica que te lleve a condicionar hematomas. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Hay una situación que es que en este país, en varios estados, no hay pues a la disponibilidad de todos un tomógrafo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se hace es una radiografía.
En este caso, doctor, ¿usted qué le puede recomendar pues a los médicos de primer contacto? Porque, bueno, recordemos que eso todavía no acaba, ¿no? Y todavía siguen llegando pacientes con COVID. Claro. Porque, bueno, todo el mundo quiere sacar una tomografía. Sí, Todo el mundo quiere, ideal. exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le puede recomendar pues a todo el personal de salud de primer contacto para qué hacer en caso de que no tengan una tomografía, si es conveniente trasladar al paciente, si con una radiografía basta? Evidentemente, el contexto clínico pues es muy importante, ¿no, doctor? Sí, pues aquí me regresaría a esta diapositiva que les puse. Realmente es que el triage de estos pacientes es indispensable. A ver, permítanme. Hacer un análisis clínico. Realmente es que saber cómo está su paciente, estratificar el riesgo de cómo está clínicamente en ese momento. Lo que les mencioné de los factores de riesgo, si es diabético, si tiene algún tipo de inmunosupresión, cómo están sus signos vitales en ese momento. Y pues realmente es que si solamente tienen radiografía, sí adquiere una radiografía, pero muy importante. Muchas veces el equipo clínico, digo, esto es responsabilidad del equipo de radiología, la adquisición de las imágenes. Entonces nosotros como radiólogos tenemos que estar muy al pendiente de que los estudios se adquieran bien, porque de por sí estos pacientes usualmente son radiografías portátiles, Sí. que no es la típica radiografía o la radiografía que se debiera de tomar a 1.8 metros, entrando por posterior, o sea, una PA de tórax, que es lo ideal. Usualmente son radiografías portátiles, entonces pues hacer mucho énfasis a quien va a adquirir ese estudio de la técnica que se debe de adquirir, que sea la técnica, la mejor técnica posible, y pues guiarse con los laboratorios, guiarse con los signos vitales en ese momento, y si está principalmente disminuyendo la saturación al aire ambiente, sí definitivamente referirlo a un segundo nivel. O sea, realmente es que no nos tenemos que esperar, o sea, la imagen es muy útil, Sí. pero no va a ser el determinante de sí o no hospitalizar a un paciente. Va a ser un criterio, pero si no lo tenemos disponible, la clínica es la que manda. Perfecto, doctor. Sí, y con relación a eso, doctor, por ejemplo, usted comentaba en sus conclusiones de que a la imagen no se le debe de considerar como para el diagnóstico, pero ¿qué tan importante es la comunicación entre los profesionales para que en conjunto puedan canalizar pues adecuadamente al paciente y que también de primero a segundo nivel pues no ande yendo de un lado para el otro y cómo desde las consultas, las interconsultas, pues podemos tener un seguimiento apropiado para los pacientes? Pues es indispensable. O sea, realmente es que es el manejo de estos pacientes es interdisciplinario. Sí, medicina interna, terapia intensiva, neumología van a ser los que más van a estar a cargo de estos pacientes, pero al menos nosotros en el instituto tenemos una comunicación directa con los clínicos. ¿Okay? Nosotros, o sea, se adquiría un estudio en ese momento. Oye, tu paciente tal, está así, 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 ¿cómo lo ves tú? No, pues tiene tales signos vitales, viene así de laboratorios, clínicamente está así. Se estratifica en ese momento al paciente y eso va a casa, va a urgencias, va a hospitalización, va a terapia intensiva con base en todos esos hallazgos. Digo, esto es un ambiente intrahospitalario. Obviamente afuera, en primer y segundo nivel, tal vez es un poquito más complejo, pero pues sí, tenemos que trabajar como equipo entre las diferentes especialidades que están involucradas y que se le dé la importancia al equipo de radiología porque pues es indispensable en el diagnóstico y en la estratificación del riesgo de estos pacientes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Erika que dice, siendo una enfermedad sistémica, ¿sugiere algún control por imagen de algún órgano de rutina o solo estaría indicado en el caso de haber ocurrido daño durante el cuadro inflamatorio en órganos específicos? Y de rutina, ¿se tendrán que hacer a largo plazo pruebas de función renal, hepática? No, de rutina, pues no. Realmente es que esto típicamente pasa en pacientes hospitalizados. Imagen, no, para nada. O sea, no hay que hacer una imagen de rutina por una tomografía todos los pacientes, no, okay. Para nada. Si empieza a elevar pruebas de función hepático, típicamente hacen patrones colestásicos. Es raro que encontremos realmente la causa. Usualmente es por daño hepático por el virus como tal. Okay. La disminución también en las pruebas de función renal es por daño al riñón como tal. Pero bueno, en ese contexto, si tienes alguna alteración clínica o bioquímica, sí está indicado hacer un estudio. Dar seguimiento por imagen o hacer imagen porque sí, no está indicado. Sería, pues, sobre todo porque es muy difícil ir a hacer el estudio.
Entonces realmente es que es, pues tal vez hacer mal uso de los recursos. Ok. Entonces la clínica es la que va a mandar, no hay que hacerlo de forma rutinaria. Ok, perfecto, doctor. Y bueno, hablando de este mal uso de los recursos, ¿usted cada cuánto recomienda hacer una tomografía en pacientes hospitalizados con COVID-19? Porque bueno, al ingreso siempre se les toma una tomografía y generalmente a las 48, 72 horas se les vuelve a tomar una. Pero bueno, si el paciente lleva hospitalizado 2 meses. Pues realmente es que no hay algo establecido. Una vez más, la clínica va a mandar. Si el paciente tiende a la mejoría de los parámetros ventilatorios, no hay datos de sobreinfección, no hay datos de complicación, la realidad es que no está indicado hacer una tomografía. En el instituto, a pacientes que están en áreas críticas y que tienen el tubo, que tienen la sonda, como muchas veces se pronaban a los pacientes que estaban críticos, sí se iba y se adquiría una radiografía para ver que no se haya salido el tubo, que no se haya movido la sonda, que no se le haya movido el catéter. Entonces, una radiografía tal vez sí estaría justificado si se puso algún dispositivo o si se movió al paciente, pero una tomografía, así como decir, al primero, 7 y 20 días, no. O sea, realmente es que dependiendo de clínicamente cómo vayan los pacientes. De acuerdo, doctor. También queremos mencionar algunos comentarios. El doctor Julio Suero Padilla, gracias, doctor Hernández, una ponencia muy práctica y con mucha enseñanza. Felicidades. Y así como este comentario, pues hay otros comentarios felicitándole y agradeciéndole su participación en este espacio. Y, doctor, pues ahí tenemos una pregunta de Eliester. ¿En un niño con COVID-19 se verían los mismos cambios radiológicos o habría alguna diferencia? Pues típicamente, bueno, esto no era el punto de la charla, realmente es que sería hablar de un tema completamente distinto a la afección en pediátricos, pero pues sí se pudiera encontrar. En estos pacientes pediátricos usualmente hay mayor afección de vías respiratorias superiores, pero también hay afección. Lo que veríamos por imagen pues sí sería muy similar, hablando específicamente de los pulmones. Realmente es que no se ha estudiado tanto porque no ha habido tantos pacientes críticos pediátricos, pero si lo quisiéramos traspolar, pues sí sería algo similar. Muy bien, doctor. Bueno, pues para cerrar, nos gustaría que usted pues diera algún comentario o si quisiera hacerle mención de algo adicional a todas las personas que nos están escuchando en esta tarde con relación al tema o otra situación que usted quiera comentar. Pues, creo que a manera de reflexión, ya un año después de todo lo que pasamos, hablando de mi experiencia del instituto, creo que es muy importante entender que somos un equipo, que no es solamente el equipo médico los héroes de la pandemia, realmente es que estábamos haciendo nuestro trabajo, pero el personal de intendencia, el personal de seguridad del hospital, los administrativos, camilleros, enfermería, inhaloterapia, fisioterapia, todos estamos involucrados en el cuidado de esos pacientes, respetarnos como tal, escuchar las opiniones de los demás y pues a final de cuentas que se trabaja por el bien de los pacientes. Entonces, pues no bajar la guardia, esto no ha terminado y pues entender que a final de cuentas pues somos un equipo médico que vamos a estar al pendiente de estos pacientes, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.